Fin se ha estrenado en la plataforma de Netflix la más reciente película de Zack Snyder, Rebel Moon, parte 1, La chica del fuego, una cinta que venía con cierta expectativa, ya que supondría la construcción de una saga de películas acerca de un universo feudal, por decirlo de alguna manera. Recordemos que en un principio esta película fue un proyecto que Zack Snyder propuso como una historia para el universo de Star Wars, pero que fue rechazada, siendo Netflix quien tomaría el proyecto para distribuirlo y así convirtiéndose en la segunda colaboración entre ambas partes, con Army of the Dead como el primer trabajo de esta mancuerna. Ahora, hay que decir que esta cinta representa más todos los aspectos negativos que tiene Zack Snyder como cineasta que aquellos puntos positivos que lo han colocado como un director con una propuesta visual interesante que podrá gustarle a muchos, como también tendrá sus detractores. El punto es claro, Zack Snyder siempre ha sido un cineasta que polariza a la crítica y a la audiencia. Yo me incluyo entre aquellos que considera que su narrativa y sus recursos visuales son apropiados y que reflejan una estética y personalidad interesante, muy propia del director y que ha sabido mantener a lo largo de sus películas. Pero en esta ocasión esta película carece de esa impronta. Si pudiera establecer una comparación directa con otras cintas, diría que esta película es una combinación entre Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa con el universo de Star Wars. Algo así como un western intergaláctico, pero estas dos influencias son solo superficiales, ya que Zack Snyder intenta construir una saga de películas cuya introducción simplemente no funciona. Y no funciona porque es una historia que carece de enfoque. Se nos presenta un grupo de personajes sin personalidad, ninguno tiene un desarrollo, ni siquiera la protagonista, y esto supongo que es más debido a que la cinta es más como un preámbulo hacia la segunda parte. En este aspecto no funciona por las motivaciones que se nos presentan de sus personajes. Nunca son del todo claras, están ahí como para hacer avanzar a la trama y en general se empieza a volver un lastre conforme avanzamos al tramo final que se siente apresurado. Ahora, esta es la primera ocasión que siento que Zack Snyder desacierta en su elección de casting. No se sienten que son los actores adecuados para los personajes. Recordemos que incluso Christopher Nolan ha reconocido lo acertado que resultan las elecciones de los actores de Snyder en sus películas, pero aquí no funciona. En primera porque los personajes no tienen una personalidad que las haga atractiva para la audiencia, y en segundo lugar porque sus actores no hacen un gran trabajo, pero tampoco es que se les pueda recriminar este punto, ya que sus personajes no están bien escritos y ellos hacen simplemente lo que pueden con lo que tienen a la mano. Ahora, hay un punto que quisiera destacar y es que al parecer nunca hemos visto una obra de Snyder en el cine o en este caso en una plataforma de streaming con la totalidad y plenitud con la que Zack Snyder las concibe. Siempre hay una versión del director disponible tiempo después de que sus películas reciben malas críticas. Esto es como un intento de paliar esas malas críticas y en esta ocasión no es diferente. Ya se anunció que existe una versión del director que cambia por completo el sentido de la película, pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a ver una película de Snyder tal cual él las imagina? No lo sabemos. Y yo no tengo ningún problema en ver una película de 3 o 4 horas si su historia lo amerita. Tenemos por ejemplo su versión de Justice League, una cinta de 4 horas que se me pasaron volando porque la disfruté mucho y porque la historia es interesante. Pero ver una versión mutilada de las cosas quita un poco el interés por desvelar su contenido original. Este es un sentir muy personal, pero yo ya no tengo ningún interés en ver esta versión extendida y que trae otro tema. La película de Watchmen hay una versión del director que considero que sí es apropiada, debido a que esta película extendida tiene escenas que nos ayudan
a tener un poco más de contexto con los personajes y que amplían y enriquecen la historia en sí. Y esto es algo incluso justificable debido al material de origen en que se basa. Recordemos que el cómic de Alan Moore es tan denso y vasto que parece ser la única forma de hacerle justicia. Con esta película no creo que sea el caso. No creo que una versión extendida vaya a aportar algo significativo a la película debido a que tiene un problema de enfoque. Hay tantas historias que convergen y personajes que van apareciéndose y uniendo en un nudo argumental que al final no se resuelve de forma satisfactoria o interesante, sino de forma apresurada y que sirve más como un cimiento hacia el camino que nos lleva a la segunda parte. Así que creo que una versión del director no va a resolver ese problema que tiene en cuanto a su enfoque o enriquecer la trama en general. Ahora, este es un sentido muy personal y puede que sí sea el caso, como por ejemplo con Batman v Superman, Watchmen o su versión de la Liga de la Justicia. Ahora quiero volver a citar a Watchmen porque creo que esta película explica que hay una brecha de Zack Snyder en cuanto a su dirección que ha ido de más a menos. Si uno ve Watchmen y la forma en que está contada esa historia, con toda esa impronta visual que en su momento resulta atractiva para el público y la crítica, pero sobre todo en términos de su narrativa. Para quienes hayan leído el cómic de Alan Moore sabrán que a lo largo del contenido de la historia se nos presenta a los Minutemen, estos personajes que son la primera generación de superhéroes dentro del contexto histórico del cómic, pero que Alan Moore nos los va presentando por piezas. Es decir, son más como elementos de atrezo dentro de esa escenografía o panorama que Moore va describiendo a lo largo de cada tomo. De hecho, al final de cada capítulo se nos dan retazos y pistas de las historias de estos personajes como apéndices que puedes consultar cada vez que lees la historia. Y solo es al final del cómic que nos damos cuenta que Alan Moore nos había contado historias que se yuxtaponen dentro de un entramado cada vez más complejo que enriquecen a los personajes y nos da cuenta de lo vasta que es su historia. Tenemos a estos personajes principales, los Watchmen, los Crimebusters, que si no me equivoco creo que es la segunda generación de superhéroes, y los Minutemen, que serían los pioneros. El caso es que en su adaptación cinematográfica, Zack Snyder resuelve con una genialidad que tristemente ya no he vuelto a ver en ninguna de sus películas. A lo mejor un poco en los créditos iniciales de Army of the Dead o la escena inicial también en Batman v Superman, pero sin la misma fuerza visual y narrativa de Watchmen. Bueno, pues esa pequeña historia que en el cómic nos da un contexto histórico y social, en la película sirve para establecer el tono que tendrá la cinta, tanto en lo visual como en lo narrativo. La genialidad de Snyder está en que supo condensar esa subtrama del cómic como un videoclip con los títulos de introducción que simplemente me parece fascinante. Esa creatividad de resolver esa subtrama y mostrarnos de forma tan atractiva e incluso evocativa, compaginando la música con escenas hiperlentas que le darían su sello, pues lamentablemente en esta película ya no están. A lo mejor en ciertas escenas de la Liga de la Justicia, pero para el caso que es la opinión de esta película, pues no es así. El diseño de producción es notable, pero incluso diría que por debajo de sus propios estándares. La fotografía tampoco es interesante. Creo que él mismo se encargó de la dirección y las secuencias de acción. Y incluso estas partes, los combates, las secuencias de peleas me quedaron a deber. Se sienten muy pobres las coreografías. Y eso ya es decir algo viniendo de Zack Snyder, que nos había dado impresionantes secuencias de peleas como en 300 o la pelea de Batman v Superman en el almacén. Así que creo que se debió trabajar más en las coreografías. En fin, ya se estrenó Rebel Moon en Netflix. Está regular, ni entre lo mejor o peor de Snyder. Simplemente está ahí, dentro de su filmografía, como un trabajo más.
ni tan notable o interesante como se pudo haber pensado en un principio. Bueno, pues esta fue mi pequeña opinión comparativa con otras películas de este director. Espero que les haya gustado y si es así, pues pueden suscribirse o darle like, compartir el video, eso me ayudaría mucho, me haría el paro para difundir el canal y pues si no, igual me pueden sugerir cosas con la edición o sonido. Con sus críticas constructivas, no destructivas, si son bien recibidas en la caja de comentarios. Nos vemos en la siguiente sesión.